Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:11 de la mañana. Continuamos conectados al día constante a través de nuestras diferentes plataformas, conectados en el TPI TV, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales, @Secanovelli. A esta hora vamos a conversar de inmediato con Mariano de Alba. Mariano es, entre otras cosas, pues, abogado, especialista en Derecho Internacional. Con él hemos conversado en varias oportunidades. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Sergio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mariano, en esta oportunidad hemos querido conversar contigo acerca de esta decisión que tomó en el día de ayer este Tribunal de Apelaciones relacionado con el caso de Cristalex y que, por supuesto, de alguna forma afectaría como tal o mejor dicho, decide anular una orden que permitía... la Corte rechazó una apelación que había hecho PDVSA para anular como tal una corte a Cristalex que pues le permitía supuestamente tomar activos relacionados con el oro venezolano y también que afecta directamente con Citgo. Yo quisiera que tú nos explicaras un poco si estás al tanto de ello, por supuesto. Sé que sí, porque has publicado varios tweets acerca del tema y que podamos entender si esto realmente favorece a los venezolanos y no al régimen. Bueno, buenos días. Es un tema un poco complicado, así que voy a ir por partes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sabemos que desde tiempos de Hugo Chávez, el gobierno venezolano y luego el régimen de Nicolás Maduro adelantó una política de expropiaciones y una política de medidas en contra de empresas e inversionistas internacionales, en contra de la propiedad privada. Todo eso inició una serie de procedimientos a nivel internacional donde esas compañías demandaban a Venezuela para obtener compensación por sus activos en Venezuela, porque muchas veces eran expropiadas y no se les pagaba un céntimo, sino que básicamente llegaba la Guardia Nacional ahí, sacaban a los propietarios, sacaban a los trabajadores y pues el gobierno se hacía con la propiedad de todos esos bienes, ¿no? Ese es el caso de la minera Cristalex, que tenía una concesión por unas minas en Venezuela. De alguna forma ellos sintieron que la mina se las habían quitado, la concesión, no de la forma legal, y demandaron. Y bueno, eso adelantó un proceso hace muchos años y efectivamente hubo un tribunal internacional, un tribunal arbitral que condenó a Venezuela a pagarle, a compensar a Cristalex con 1.400 millones de dólares. Y Cristalex es un caso de muchos que hay, ¿no? Entonces, bueno, Cristalex obviamente quiere cobrar su dinero y se encuentra con que la forma quizás más fácil de cobrarlo es tratando de hacerse con activos de Venezuela en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los tribunales de Estados Unidos son muy protectores de la propiedad privada y son muy protectores de empresas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, se dan cuenta que en Venezuela tiene en Estados Unidos quizás un gran activo, que es Citgo. Pero un primer problema, Cristalex, ¿cuál es el problema que tenía? Que Cristalex tenía una sentencia que condenaba a Venezuela, condenaba a la República. Y Citgo es un activo que es propiedad de PDVSA Holding, que es la empresa que está registrada en Estados Unidos, que es propiedad de PDVSA. Entonces, ¿qué fue lo que hizo PDVSA? ¿Qué es lo que hizo Cristalex? Que se trata todo este juicio que estamos hablando. Primero, trató de demostrar que PDVSA Holding y Venezuela al final eran lo mismo y por lo tanto una condena en contra de Venezuela podía ser respondida atacando los activos de PDVSA Holding. Y luego eso también avanzó, que es la decisión que estamos comentando el día de ayer, hacia sobre si Cristalex podía o no hacerse o embargar las acciones de Citgo y de PDVSA Holding como una forma para cobrar la deuda que ellos tienen. Obviamente, ¿cuál fue la posición de Venezuela? Y en este juicio de estos últimos meses, cabe destacar que participó tanto una representación del régimen de facto de Nicolás Maduro como una representación del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces, básicamente
el argumento tanto del régimen como del gobierno legítimo era que no se podía, que Cristalex no podía atacar las acciones de Citgo, pero la Corte falló en contra. La Corte dijo, fíjense, las acciones de Citgo si están sujetas a embargo, si están sujetas a poder ser atacadas por Cristalex, y por lo tanto esa es la decisión de eso ya lo había dicho hace varios meses una Corte, que es de la primera instancia, y lo confirmó ayer una Corte de Apelaciones, que es la segunda instancia. Entonces, varios puntos que hay que hablar con respecto a eso, ¿no? En primer lugar, todavía quedan quizás dos recursos, ¿no? Dos recursos que se pudiesen ejercer. Por lo tanto, la decisión todavía no es totalmente definitiva, aunque es muy que así lo sea. ¿Cuáles son esos dos recursos? En primer lugar, se puede solicitar ante la misma Corte que dictaminó ayer su sentencia que el caso vuelva a ser escuchado. Y si de esa misma Corte, como es muy probable, dice que no, que la sentencia es la que es, o vuelve a ratificar esa sentencia, entonces queda el último recurso, que es la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, para ser claros, no escucha todos los casos que le piden en apelación. Ellos, los mismos jueces son los que deciden, mira, este caso nos parece que nos hace falta que lo decidamos, este caso no. La mayoría de los casos deciden que no. Entonces va a ser un camino bastante tortuoso de tratar de echar para atrás esto que sucedió. Ahora, ya concluyo con esto. La otra parte de todo esto es que tenemos que saber también que desde finales de enero de este año, PDVSA Holding, inclusive Citgo, de alguna forma, están todas afectadas por las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice también la sentencia del día de ayer? Que es quizás la única parte de la buena noticia, ¿no? La única partecita buena de lo de ayer es que la sentencia dice que para poder embargar esas acciones, para que Cristalex se pueda hacer con las acciones de PDVSA Holding o de Citgo, pues entonces hace falta, dadas las sanciones, hace falta una autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cristalex ya ha dicho que está buscando esa autorización, no sabemos cuál va a ser la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero también hay que recordar que al menos el gobierno, sobre todo el gobierno legítimo de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, está buscando ante el gobierno de Estados Unidos que emita el presidente Trump una orden ejecutiva de alguna forma para proteger los activos de Venezuela mientras se resuelve la crisis. En síntesis, esto perjudica a los venezolanos. Correcto. O sea, digamos, no se trata del régimen ni se trata del gobierno de Guaidó, perjudica a los venezolanos. ¿Qué va a pasar entonces con esta empresa como tal? ¿O qué va a pasar en todo caso con lo que pudiera ser beneficioso para los venezolanos? Allí, porque hemos visto que incluso la Junta de ad hoc de PDVSA, que fue nombrada por Guaidó, también pues le exige como tal a la empresa acciones para defender los activos de Venezuela. Bueno, aquí quedan quizás, creo yo, tres posibilidades. A ver. Es tratar de negociar con Cristalex, cosa que quizás va a estar difícil. Difícil. Para tratar de ver si se puede llegar a un acuerdo que ellos desistan de lo que están tratando de hacer, ¿no? El problema es más profundo que eso, porque no se trata solamente de Cristalex, sino vamos a ver que van a empezar empresas que ya tienen deudas confirmadas contra Venezuela, que van a tratar de hacer lo mismo. Entonces, ese es un gran problema. Una segunda alternativa es seguir que ya lo decía ayer la Junta de PDVSA ad hoc, es seguir litigando, ¿no? Seguir luchando, Primero ante la Corte de Apelaciones que dictaminó la decisión ayer, y luego ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero sabiendo de entrada, los venezolanos tenemos que saber que de entrada va a ser muy difícil se logre algo. Y tercer lugar es la última que mencionaba al final de la primera respuesta, que es la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump
emite una orden de alguna forma frene temporal mientras se resuelve la crisis política en Venezuela. La verdad es que, como tú decías, es una mala noticia y lamentablemente luego de la decisión de ayer, pues existe una posibilidad concreta de que los venezolanos, de que Venezuela, de que PDVSA termine perdiendo Citgo. ¿Por qué? Porque si hay, vamos a decir yo, esas que tienen deudas miles de millones de dólares por todo lo que ha sucedido estos años, y entonces ellos empiezan a hacerse con acciones de Citgo, al final van a obtener o sea, el control de la compañía ya no va a estar en nombre de Venezuela o de PDVSA, sino va a estar en nombre de esas empresas y por lo tanto los dividendos, etcétera, etcétera, cualquier beneficio que reporte esa empresa ya no va a ir al, 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 al presupuesto venezolano, que en este momento, hay que decirlo también, eso, el control de la empresa, el control efectivo de Citgo, lo tiene de alguna forma la Asamblea Nacional y Juan Guaidó. Mariano, me preocupa es qué va a pasar con Citgo, qué va a pasar con estas empresas venezolanas allí en Estados Unidos o aquí en Estados Unidos. ¿Podemos perderlas? ¿Corremos el riesgo de perderlas como tal? Sí, hay problemas allí con la señal. No, nos cayó la conexión. No sé por qué razón. Discúlpenme, se cayó completamente. Esto va a salir horrible, pero bueno, discúlpame. Se cayó esta conexión. Conversábamos con Mariano de Alba, amigas, amigos, en relación con este tema de Cristalex. No es nada sencillo de entender, lo comprendo perfectamente, por eso hemos tratado de indagar un poco sobre este tema, pero de alguna forma al PDVSA perder esta apelación sobre la fijación de activos de Cristalex, y mi pregunta era justamente, o quería preguntarle a Mariano, ¿qué va a pasar con estas empresas? ¿Las perdemos, no las perdemos? ¿Qué va a pasar con Citgo en Estados Unidos? Habrá que esperar estas opciones que planteaba él, lo que pudiera ocurrir, si es que realmente todavía pueden como tal rescatarse, que es lo que justamente está buscando de alguna forma también la Junta Ad Hoc de PDVSA nombrada por el gobierno interino de Guaidó. Mariano, disculpa, quería era preguntarte acerca de eso, ¿no? Porque también quiero tocar otro tema más adelante. Pero ahorita, para concluir con el tema del cual estamos conversando, Mariano, ¿es factible que Venezuela como tal pierda estas empresas aquí en Estados Unidos, que tiene aquí en Estados Unidos? Sí, sí es factible, Sergio. Luego de la decisión de ayer, es una posibilidad concreta. Obviamente, espero que se haya escuchado las distintas alternativas de... Sí, las dijiste, pues, sí, perfectamente, sí. Sí, las distintas alternativas que de alguna forma podrían salvar esos activos de Venezuela en Estados Unidos. Pero luego de la decisión de ayer es factible porque, bueno, ya hay una decisión concreta. Va a ser difícil que los tribunales estadounidenses decidan lo contrario. Así que quizás la mayor probabilidad es que el gobierno de Donald Trump emita una orden ejecutiva de protección, y si no lo hace, pues vamos a ver muchas empresas que ya tienen una condena en contra de Venezuela confirmada por tribunales internacionales, que van a tratar de hacer lo mismo que Cristalex, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Pues que todas esas empresas van a empezar a obtener una participación accionaria en Citgo o en PDVSA Holding, y al final pues Venezuela o PDVSA pudiese terminar perdiendo el control de esas empresas, con todas las implicaciones que eso tiene a la hora de cobrar dividendos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que no es una buena noticia y es un asunto preocupante, pero todavía, y la realidad es que pues, es difícil saber qué va a ocurrir. El panorama no es bueno, pero todavía hay alternativas para preservar esos activos. Y todo este esfuerzo, por ejemplo, que se ha hecho, digamos, del gobierno interino de Guaidó para lograr como tal este apoyo de parte del gobierno de Trump,
no pudiera de alguna forma colaborar con esta decisión que tal vez pudiera quedar en manos del propio presidente norteamericano, Mariano? Bueno, sí, o sea, hay una realidad que es que ya desde hace varios meses los representantes de la Asamblea Nacional y de Guaidó han solicitado al gobierno de Donald Trump una orden ejecutiva de esa naturaleza, una orden ejecutiva que proteja temporalmente los activos de Venezuela en Estados Unidos. Pero bueno, esa orden todavía no ha sido emitida. Obviamente no es la práctica usual del gobierno estadounidense estar emitiendo esas órdenes, sino que más bien tienen, pues la regla general es que tienen que dejar que todos los países compitan en igualdad de condiciones y dejar que las empresas que han sido de alguna manera afectadas puedan demandar en Estados Unidos. Pero bueno, también es verdad que la situación en Venezuela es una situación bastante particular, con un régimen de facto que en este momento no es reconocido por Estados Unidos y por lo tanto sigue habiendo una posibilidad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si este proceso sigue avanzando y esa orden ejecutiva no es emitida, pues entonces va a ser difícil detener que empresas como Cristalex se hagan con un porcentaje de las acciones de empresas venezolanas en Estados Unidos. ¿Todo esto surge a raíz de algún mal manejo, Mariano? No, la causa de esto, y en esto sí quiero ser muy enfático y claro, la causa de esto es responsabilidad directa del gobierno de Hugo Chávez y del régimen de Nicolás Maduro, que, como decía al principio de nuestra conversación, sí, adelantaron una política de expropiaciones sin compensar a las empresas, básicamente tomando de forma ilegal activos de empresas o eliminando concesiones sin el debido proceso. Y todo eso le otorgó el derecho a esas empresas a demandar internacionalmente. Y estos son casos, Sergio, que llevan mínimo 6, 8 años, ¿no? Entonces esto no es algo nuevo, sí, sino que básicamente, de alguna forma, en este momento es que estamos empezando a ver estas decisiones cruciales que ya de forma concreta hacen peligrar los activos de Venezuela en Estados Unidos. Así es. Mariano, agradecido, sí, como siempre, por habernos permitido conversar contigo. Continuamos, pues, como siempre, pendientes de todo lo que pues, haces en Estados Unidos. Un fuerte abrazo y gracias, Mariano. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bien, amigas, amigos, son las 8 ya, 30 minutos de la mañana. En breve continuamos con más de nuestro espacio Al Día con Sergio. Así que ya regresamos.